Buenas chicos, vamos a hacer este tutorial para que tengan una idea de cómo va a ser el examen en esta práctica que pueden descargar desde el blog del QR. Vamos a ir haciéndola paso a paso, así sencillo, con mucha paciencia. Vamos a empezar. La primera pregunta dice, vamos a ver en esta figura cuáles son los lados homólogos. Entonces, por ejemplo, el lado AB, este de aquí, el lado AB, ponen así, AB, es homólogo con el ángulo EF, por ejemplo, con el lado EF. Bien. Y así podemos ir haciéndolos todos, ¿verdad? Podemos ir diciendo que el lado BC es homólogo con, ¿cuál es el lado BC? Este de aquí, homólogo con FG. ¿Okay? Vamos a hacer más. FG. El lado AC es homólogo con el lado AC, homólogo con eje. Ok, esos son los lados. Luego vienen los vértices. El vértice A va con el vértice E, está unido por esta línea, ¿verdad? Luego el vértice B está unido con el F y el C es homólogo con el G. El centro de homotesia es este puntaco de acá. El centro de homotesia es D. Bien. Entonces vamos con los ángulos homólogos. Para decir un ángulo podemos decir que el ángulo A, sería este ángulo de aquí, es homólogo con el ángulo E. ¿Cierto? Después podríamos decir que el ángulo B, también le podemos decir que se llama ángulo CBA o ABC, es lo mismo. El ángulo ABC es homólogo ¿con cuál ángulo? Con este de aquí, que puede ser el GFE, el ángulo, puede ser el GFE o EF, empiezo del E, voy al F y termino en G, EFG, es el mismo, ¿verdad? Okay. Vamos a ver qué más sigue. Más que con X, la homotesia dice, si la homotesia del triángulo se le aplica la homotesia al triángulo ABC, vean que estamos hablando de este triángulo pequeño, y la homotesia, los lados homólogos a este va a ser el triángulo grande. Entonces, ¿cómo tiene que ser el valor de K? Entonces, para multiplicar aquí, para que me dé esta cantidad de acá, si dejamos que aquí es 3, yo lo multiplico para que me des 9. ¿Por cuánto multiplico? Por un número K igual a 3. 3 por 3 es 9. Entonces quiere decir que los números que yo voy a multiplicar aquí para que me dé acá tiene que ser un número mayor que 1. Entonces recordemos lo siguiente. Si K es mayor que 1,
ese triángulo pequeño, el ABC, se hace más grande. Si fuera al revés, si yo tuviera el triángulo grande y yo le hago la homotesia a ese triángulo y me resulta un triángulo pequeño, entonces el K está entre 0 y 1. Si el resultado de la homotesia es un triángulo al revés, inverso, la homotesia inversa es cuando K es negativo, menor que 1 o menor que menos 1. ¿Okay? Los triángulos, el triángulo EFG es congruente. Vamos a ver, aquí hay un detalle. Estos no son congruentes, son semejantes. ¿Ok? Entonces aquí hay un error. El triángulo EGF, ¿cuál es el triángulo EGF? Este es semejante. Es el ángulo sí es congruente. El ángulo congruente quiere decir que miden lo mismo. El ángulo EGF es congruente, o sea que mide lo mismo. ¿A cuál otro? Vamos a ver. El EGF, ¿dónde está? Vamos a cambiarlo de color. EGF. Empiezo en EGF. EGF es este ángulo, ¿verdad? Es este el ángulo que vamos a hacer. Entonces el ángulo EGF, este de acá, es congruente con ¿cuál? Con este, ¿verdad? Es el mismo ángulo repetido. Lo que mide aquí, mide acá. El ángulo el ACB. El ACB o BCA, cualquiera de los dos. El que tiene que estar en medio es el C, ¿verdad? Aquí el que está en medio es la G, el que está aquí en medio es la C. Entonces el que está en medio con la C es el último. Este de aquí. El ACB. ¿Ok? Veamos cuál es el ACB. El ACB es este. ACB. Vamos al siguiente triángulo. Dice que el triángulo BCA. Ok, entonces vamos a este triángulo de acá, el BCA. Vean que tenemos que ir en el mismo orden. Si yo arranco con el triángulo B, paso al C y termino en el A, este triángulo, entonces en este triángulo tengo que empezar en el F. Este va con este. Empecé en B, empiezo en F. Voy hacia C, voy hacia G. F, G y termino en E. Y cierro aquí. Entonces el triángulo BCA es semejante con el FGE. 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 Ahora voy con esto. Si la figura, en esta figura de acá, en esta homotesia, dice que la figura K vale menos 8 sobre 3 y OD mide 15. Entonces recordemos una cosa. Este centro de acá es el centro de homotesia. Centro de homotesia. A ese centro de homotesia, bueno, aquí vamos a decir que si está de lados contrarios, el centro es negativo, ¿verdad? La K es negativa como está aquí, que es menos 8 sobre 3. Ok, entonces negativo porque estamos de lados opuestos. Aquí está el centro de homotesia, la D está del lado izquierdo y la imagen de D está del lado derecho. Ok, entonces
Vamos a hacer lo siguiente. Para poder encontrar el OD, la distancia que hay de aquí hasta acá, recordemos que aquí dice que esta distancia es de 15 y lo que queremos encontrar es la distancia desde O hasta O', que sería de aquí hasta acá. Y entonces, para saber cuánto es esta distancia, lo que tenemos que hacer es que OD es multiplicar K por OD. ¿Ok? O sea, K vale menos 8. Bueno, vale 8. Vamos a decir que es 8 sobre 5 sobre 3 por OD, que es 15. Haciéndolo con la calculadora, vamos a multiplicar 15 por 8, 15 por 8, y a ese resultado lo vamos a dividir entre 3. Me da 40. 15 por 8 dividido entre 3 da 40. Vean que la distancia es más larga, 40 es más largo que 15. Importante ver que aquí hay negativos y aquí no, porque las distancias no pueden ser negativas. El menos significa que están del lado contrario, eso es todo. No significa que las distancias sean negativas, significa que están en lados opuestos, del centro de homotesia. Ok, vamos a ver este. Estamos en el mismo lugar, siendo que el K es positivo, ¿verdad? Entonces, para aquí tenemos la distancia que hay desde O hasta A' es de 35, mientras que la distancia que hay de O hasta A, esta de aquí, es de 14. Bueno, como ya sabemos entonces que el valor de la K es dividir la distancia que hay entre la prima, que sería de O hasta A', dividido entre la distancia que hay de O hasta la original, que es A. Entonces, de O a A', la distancia es 35 y lo tenemos que dividir entre 14. Ok, eso con una calculadora científica simplemente vamos a poner en la parte como fracción. La fracción se pone en la parte de arriba 35 y en la parte de abajo 14, y eso me da 5 medios. Entonces esto es igual a 5 sobre 2. Bien, ese sería el valor de K y es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque estamos en la misma en la misma dirección. O sea que el A y el A' están del mismo lado de O, del centro de homotesia. ¿Cuándo sería negativo? Si eso estuviera de este lado, ¿verdad? Daría la misma pero negativa. Vamos a ver la que sigue. La que sigue dice que aquí tenemos el centro, de un lado y del otro lado miden lo mismo. Mide lo mismo de O hasta A, de aquí hasta acá mide igual que de O hasta A'. Así que cualquier distancia que pongamos acá es lo mismo, ¿no? Que si aquí mide 5 y aquí mide 5, el valor de K es la distancia que hay entre la prima, que sería esta, 5 dividido entre 5. Y como están en lados opuestos sería negativo. Eso da 1 negativo. ¿Okay? Ese sería el valor de K de esta figura. Veamos la siguiente. Dice, en la siguiente figura, tome como centro de homotesia el centro de la figura. El centro de homotesia es el origen. 0,0 es este puntico de acá. ¿Ok?
Entonces, si hacemos es el centro, podemos hacer la multiplicación. Este va a ser el centro, este es 0,0, y desde ahí vamos a hacer la homotesia, pero aquí es una homotesia por cada punto. Vamos a ver, dice que se aplica una homotesia al punto A con K igual a menos 5. ¿Cuánto será entonces las coordenadas de A'? Bueno, entonces vamos a buscar a la A. Si ven aquí, el A tiene en el eje de las X el menos 2 y en el eje de las Y el 3. Entonces este punto A es menos 2,3. Ok, vamos a borrar aquí. Entonces queda claro que tenemos que buscar entonces aquí el valor de la X, que sería menos 2, y en la Y, que sería 3. Ok, ahora tenemos eso, nos lo traemos para acá y decimos que la A' es multiplicar el K por el A. El K es menos 5, hay que multiplicarlo por A, y dijimos que A valía menos 2,3. Ahora tenemos que multiplicar de la siguiente forma: 5 por 2, recordando que es menos por menos da más, da positivo. 5 por 2 da 10, 10 positivo. Y menos 5 por 3, 5 por 3 son 15, entonces ponemos menos 15. Y ese sería el resultado. ¿Ok? Ahora apliquemos la homotesia al punto B. El punto B hay que ir a ver cuál es. Este punto es primero en el eje X, da 4, y después en el eje Y da menos 1. Entonces el valor de B es 4 positivo y menos 1. ¿Ok? Vamos a copiarlo acá. Entonces la B' es multiplicar el valor de K por 4, menos 1. Bueno, por el valor de B, ¿verdad? Digamos que sí, así. Para ser más exacto sería K por B es igual a K, que sería 3 sobre 4, multiplicado por el valor de la B, que en este caso es 4, menos 1. Y ahora, ¿cómo se hacía esto? Se multiplicaba el 3 por el 4 y al resultado se lo dividíamos entre 4. 3 por 4 son 12, dividido entre 4 me vuelve a dar 3. Y ahora por el que sigue, 3 por menos 1 quedaría menos 3. Y se divide entre 4, entonces lo vamos a poner sobre 4 como fracción, porque no se puede dividir 3 entre 4, entonces lo ponemos como fracción. Y así quedaría esta respuesta. Esta sería la B'. Después dice, si se aplica una homotesia al punto C, se obtiene el valor de 0,3. Vamos a la figura. Si aplicamos una homotesia a la C, a esta C, obtenemos entonces, vamos a quitar esto, obtenemos entonces el 0,3. ¿Dónde está 0,3? Resulta que 0,3 es este punto de aquí. Vamos a poner en verde, 0,3 es esto. Esto, 0 en X y 3
en el eje de las y. Y ahora podemos observar una situación que la distancia que hay desde aquí hasta acá es la misma distancia que hay de aquí hasta acá. ¿Ok? ¿Cuánto hay de distancia en este caso? Aquí hay 3. Y aquí también hay 3 de distancia, pero estamos en lados opuestos. Exactamente, entonces quiere decir que el valor de la K es menos 1, ¿verdad? 3 dividido entre 3 da menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque estamos en lados opuestos del centro de homotesia. Ok, para esta que sigue vamos a escribirle, dice que el centro de homotesia es, en esta figura vamos a determinar que el centro de homotesia equivale a menos 1. Y vamos a esta figura, determine A', C'. A', C' es esta distancia que va de aquí hasta acá. Le vamos a ponerle X. ¿Okay? Y usando la regla de 3, el X, esta línea, ¿con cuál se nos va a trabajar? Vamos a trabajarlo con este. El X va con el 12, mientras que el 5 va con el 20. Entonces lo hacemos así, X va con 12, y eso es igual que poner 5 con 20. Con la calculadora vamos a multiplicar los dos cruzados, estos dos, y los dividimos entre 20. Entonces multiplicamos el 12 por el 5, y a eso lo vamos a dividir entre 20. El resultado es 3. Quiere decir que el valor de la X es igual a 3. Entonces quitamos acá y damos respuesta que esta distancia es igual a 3. Ahora vámonos al otro lado. Borramos aquí. Ya hicimos con X, pongamos otra letra para el lado A'B', que sería este de aquí. Pongámosle una letra diferente. Digámosle que le pongo Y. Bueno, esa Y va con el 16, ¿verdad? Es homólogo al lado 16. Mientras que el 5 sigue siendo homólogo al lado 20. Pero ahora la Y va encima del 16. Voy de este triángulo pequeño a este grande. Entonces el 5 va encima del 20. Ahora vamos a multiplicar cruzado de nuevo. Este 16 se multiplica por 5 y se divide entre 20. Y preguntamos a la cálculo. ¿Okay? 16 multiplicamos por 5, lo dividimos entre 20. Resultado 4. ¿Okay? Entonces en la Y, este valor de aquí es 4. ¿Okay? Y es igual a 4. Bueno, y entonces ya podríamos hacer la que sigue. Esta. Vamos a sacar el AC. El lado AC es este de aquí, este largo. Vamos a ponerle una X a toda esta distancia que va de aquí hasta acá. Esa X iría con el 10, ¿verdad? Este lado es homólogo con el lado 10. Mientras que este 12 de aquí, este 12 iría con este lado. Vamos a ponerle otra letra aquí, vamos a ponerle Y. Este 6 sí tiene pareja, este 6 va con el 4, ¿verdad? Entonces podemos hacerlo así, que la X va encima del 10
es igual que poner el 6 encima del 4. 6 va con 4 y x va con 10. Multiplicamos de nuevo de forma cruzada. Estos dos se multiplican y dividen por el que queda. Vamos a volver a llamar a la calculadora y hacemos la multiplicación. 10 por 6, 10 por 6 son 60 y lo dividimos entre 4. De eso da 15. Ok, entonces ya tenemos el resultado de la x. X es igual a 15. Entonces AC mide 15. Ok, volvemos para hacer el otro proceso. Ahora damos todo esto. Me interesa saber cuánto es B'C', que es este lado que no conocemos. Ese lado B, ese lado Y es este mismo. Este 12 de acá. Correcto, ¿verdad? El A', B' va con el BC, C', B', CB. Y el 10 y el 4, esta vez voy a arrancar del 4, el 4 va hacia el 6, ¿verdad? Entonces, ahora tendríamos la siguiente situación, que la Y va encima del 12, y eso va a ser igual que poner al 4 encima del 6. Ahora voy en esta dirección, ¿verdad? Primero pongo el Y abajo el 12. Después primero pongo el 4 y abajo el 6. Ahora multiplicamos estos dos. 12 por 4. 12 por 4. Y a ese resultado lo vamos a dividir entre 6. Y me da 8. Bueno, entonces este resultado es 8. Esto es igual a 8. Muy bien, entonces vamos a continuar con la siguiente parte. Dice, determine la razón de homotecia de la razón de homotecia de esta figura. Entonces recordemos siempre que la razón de homotecia, la K, es siempre buscar el lado de las primas, o sea, A', B', dividido entre la distancia que hay entre A y B, entre la original. Entonces, entre A' y B' hay 15. Y lo vamos a dividir entre 9. Bueno, ahí podemos usar la calculadora científica o simplificar sacando terceras. Que la tercera de 15 es dividir entre 3, 15 entre 3 da 5. Y 9 entre 3 da 3. Eso es lo que da en la calculadora si lo hacemos aquí. Tenemos el 15 arriba y en la parte de abajo ponemos el 9 y el resultado es 15 tercios, 5 tercios. Okay. Entonces ya tenemos el valor de K. El valor de K es esto. Okay. Eso es K. Ahora vamos al... Dice que si A', B', A', C', que sería de aquí, desde A' hasta C, el C sería el centro de homotecia, ¿verdad? No podemos quitar esto. Dice que AC es 2, es 20, de A hasta C, desde aquí hasta aquí, es de 20. De A' hasta C, desde aquí hasta acá,
esta distancia, toda esta distancia mide 20. ¿Ok? Determine AC, el lado que va de aquí hasta acá. Bueno, eso es nada más acordarse que si queremos saber esta distancia, recordemos que este es el resultado de haber multiplicado por 5 y dividirlo entre 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué número multiplico por? ¿Cuál es el número que se multiplica por esto que me da esto? Entonces, para hacerlo más sencillo, vamos a hacerlo al revés. Agarramos el 20 y lo vamos a dividir entre la cantidad K para devolvernos. Vamos a ver cómo nos va. Digamos que AC de A hasta C, esta distancia es que vamos a multiplicar pero al revés, ok, pues básicamente es lo mismo. Entonces sería el 20 que lo vamos a multiplicar, en este caso al revés sería por 3 y dividirlo entre 5. Ok, entonces 20 multiplicado por 3 y dividido entre 5 me da 12. Ahora, ¿por qué está al revés? ¿Por qué esto está al revés que esto? Ya les explico. Resulta ser que ese es el valor de K. La K sirve para multiplicar a la original. O sea, que si usted agarra AC y la multiplica por K, le va a dar A'(C). O eso, ¿verdad? Que este quiere decir que si usted agarra el 12, que fue lo que me dio, lo multiplica por el 5 y lo divide entre 3, ese resultado me tiene que dar el 20. Ok, entonces hacemos así, este 12 se multiplica por 5 y se divide entre 3 y el resultado es el 20. ¿Cómo supe que era este 12 entonces? Bueno, dividiéndolo, exactamente haciendo lo contrario. Entonces, para encontrar la distancia que hay de A hasta C, lo que tengo que agarrar es a A'C y dividirlo entre K. O sea, que el AC que está aquí, que es lo que yo quiero encontrar, va a ser la distancia que hay de aquí hasta acá, que era 20, y dividirlo entre 5 tercios. Pero dividir es lo mismo que multiplicar al revés. Pongo el 3 arriba y el 5 abajo. Y haciendo esto es multiplico por 3 y lo divido entre 5, y ese resultado me tiene que dar el 12 que va acá, y aquí da 20. Ok, eso sería la forma de explicarlo. Ahora viene una más sencilla. Dice que AC mide 15, que de BC mide 15, toda esta distancia de aquí hasta acá mide 15. Entonces ya solamente para encontrar la distancia que hay desde aquí hasta acá, desde C hasta desde C hasta B', tendríamos nada más que multiplicar. Recuerde que
la prima es igual a la K por la original. Ok, entonces esta distancia, la BC, que es lo que andamos buscando, es igual a la K, que es 5 sobre 3, multiplicado por BC, que BC es 15. Entonces, para encontrar esa distancia, B'C, hay que multiplicar 15 por 5 y dividirlo entre 3. Lo hacemos. 15 multiplicado por 5, lo dividimos entre 3 y el resultado es 25. Okay, entonces BC mide 25. Acordémonos que este valía 12. Ok, esa sería. La otra forma de hacerlo sería, bueno, decir todo esto de aquí hasta acá. Vamos a ver si se acuerdan, usando la regla anterior. Tenemos esto y nada más usamos lo que me dice aquí. Aquí dice que BC mide 15. Hasta aquí mide 15. ¿Okay? Ok, entonces dice que esto mide 15. Y que esto mide 9. Y que queremos saber cuánto mide todo. A eso le pongo X. Y si lo hacemos como antes, el X va con el 15. Mientras que este 15 de acá iría con este 9 de acá. Si lo hacemos como regla de 3, nos da lo siguiente. El X va encima del 15, mientras que este 15 de acá va encima de este 9. Y hacemos lo que ya sabemos, ¿verdad? X es igual a multiplicar este 15 por 15 y dividirlo entre 9. 15 por 15 dividido entre 9. ¿Cuánto da eso? Vamos a usar la calculadora, vamos a ver otra vez. 15 por 15 dividido entre 9. Da 25. Así lo pueden haber hecho con lo anterior, que también está muy fácil. Para esto, semejanza de triángulos sería semejante por la forma en que tiene esto. Tenemos un ángulo, tenemos un lado y tenemos un ángulo. Igual aquí tenemos este ángulo, tenemos este lado y tenemos este ángulo. ¿Cuál es la forma entonces? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ok. Decimos entonces que BCA, ok, aquí hay que tener cuidado con el orden. Empieza con B, empieza con C, luego se va hacia la B, hacia acá, y termina con la A, en ese orden, ¿verdad? Entonces tenemos que hacerle lo mismo, pero a este triángulo chiquitico. Empiezo con la C, me voy a la E y termino con la D. ¿Okay? Entonces, empecé con el C, me fui hacia la B y terminé con la A. Entonces, para el triángulo pequeño, empiezo con la C, me voy hacia la E y termino con la D. C, E, D. C, E, D. Ese que está ahí. ¿Okay? Ese mismo orden, ¿ok? Es el orden lo que importa aquí.
La razón de semejanza, bueno, para la razón de semejanza simplemente vamos a dividir este que va con este, ¿verdad? El 18 y lo vamos a dividir entre 6. Y 18 dividido entre 6 es igual a 3. Ok. Está fácil la razón de semejanza. Criterio de semejanza de esta figura. El criterio de semejanza, veamos en esta figura, tenemos lo siguiente. Tenemos este lado, este ángulo y este lado. Igual, aquí en estos tenemos este lado, este ángulo y este lado. L a L. Entonces aquí ponemos L a L. Ese es el criterio de semejanza. El triángulo ABC es semejante con el triángulo, entonces vamos a ver, empezamos en el A, nos vamos al B y terminamos en el C. Vean que este triángulo está al revés de este, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el que va con el A? El que está totalmente opuesto. El opuesto del A es el E. Y aquí me voy hacia el... Del A voy al B. El B, el opuesto de este es este D. Del E me voy al D. Y termino en el triángulo. Termino en el lado este de acá. Ok, entonces A, B, C sería E, D, C. Entonces va con el triángulo D, con el triángulo, vamos a ver, el A, el E, el A va con el E, me voy hacia, del A va para el B, del E voy para el D, E, D y termino en C, E, D, C. Ese sería el triángulo, ¿de acuerdo? Okay. Y la razón de semejanza, como ya dijimos que este lado va con este lado que está al opuesto, entonces podemos escribir que este va con este, o este 8 va con este 6. Entonces el valor de K tiene que ser 10 dividido entre 7.5, y eso tiene que dar lo mismo que si agarro el 8 y lo divido entre 6. Son dos cosas que tienen que dar igual. Entonces hacemos el 10, lo dividimos entre el 7.5, me da eso, 1.33, y el 8 también lo voy a dividir entre 6 y me da lo mismo. Es exactamente, pero ahora hay un detalle. El valor de K lo podemos simplificar aquí con el 8 y el 6. La mitad de 8 es 4 y la mitad de 6 es 3. Este resultado es lo mismo, ¿verdad? Si usted agarra el 4, agarramos el 4 y lo dividimos entre el 3 y el mismo, ¿verdad? Entonces eso es el valor de la K. El valor de K en fracción siempre, ¿verdad? En este caso. Para este triángulo veamos que esos triángulos tienen las mismas medidas. Los lados, ¿verdad? Sería un lado y otro lado. Un lado y otro lado. Entonces tenemos el criterio lado, lado, lado. Y es de congruencia porque los lados son exactamente iguales. El lado
eje FG, este lado es FG, ¿dónde estás FG? De FG es congruente con ¿cuál otro lado mide 12? Este de acá, con el JH. Y el FJ que es 11, tiene que medir con el HG o GH, que es lo mismo. Ahora vamos con el ángulo. Vamos a ver los ángulos. Aquí para este ángulo usamos 3 puntos. Vamos a ver el FGF dice. El ángulo FGH es FGH, es una H. FGH, este ángulo de aquí. ¿Con cuál es congruente? Este ángulo es congruente con este. Ya sea que pongamos nada más el ángulo J, esa es una forma, o también podemos decir que es el ángulo FJH. FJH. Ok, J mayúscula así. Bueno, el ángulo JFH es este ángulo de aquí. Empiezo en J, llego a F y termino en H. El ángulo es este. Es congruente con ¿cuál ángulo? Este ángulo, ¿dónde se repite? En la parte de arriba, ¿verdad? Pues este ángulo va a ser este mismo. ¿Cómo lo sé? Porque este tiene este lado 13 y este lado es 11. Igual que aquí, este lado es 13 y este lado es 11. Pues yo sé que estos dos lados, esos dos ángulos miden igual. Y este ángulo H, este donde está H sería FHG. El ángulo FHG o GHF, cualquiera de los dos. FHG. Exactamente así. Ahora vamos a ver estos triángulos, cuáles son los que les corresponden. ¿Okay? Vamos a ir borrando esto. Para ver esto tenemos que ver el mismo, tiene que seguir la misma dirección. Si dice empieza en H, pase por F y termina en J. Vamos a ver. Un poquito más chiquito. Empieza en el H. Empiezo en H. Empiezo aquí. H, F, J. H, F, J. Entonces, si yo empiezo en H, en el otro triángulo donde tengo que empezar, vamos a hacer el otro triángulo. El H va en el otro triángulo, en este mismo, ¿verdad? El H empezaría con este F, ¿verdad? Entonces sería, empecé en H, me voy a la F y termino en J. Ahora, empiezo en F, me voy a la H y termino en esto, ¿verdad? Ok. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ver si los lados son los que les corresponden. Dice que el HF tiene que ir con el FH. Es el mismo, ¿verdad? El FH y el HF es el mismo lado. Ahora dice que el FJ tiene que ir con el HG.
El FJ, en este caso, FJ sería este 11 de acá. FJ vale 11 y HG vale 11. Muy bien, estamos bien. El FJ vale 11, es este 11 de acá. El HG es este HG, también vale 11. Ok. Y el HJ que sería estos dos, tiene que ir con estos dos. HJ es este 12 y el FG es este 12. Entonces, esto es correcto. Bueno, pero en este caso podría ser que haya más opciones. Vamos a ver si la otra opción es correcta también. En este caso, ¿verdad? En el examen no, en el examen solo hay una respuesta correcta. Aquí pueden haber varias respuestas correctas. Vamos a ver el FH. Vamos a cambiarlo de color. Dice que JH tiene que ir con GH. Vamos a ver el JH. ¿Dónde está el JH? El JH es este 12. Tiene que ir con GH. ¿Y dónde está el GH? GH es 11. Ya este no sirve, ¿verdad? Este no. Vamos a ver el que sigue. El FJ tiene que ir con el GH. El FJ a ver si lo puedo poner más. FJ es este 11 con el HG. El HG es este, es 11, es correcto. Voy con estos otros dos. El HJ, que es este 12, va con GF, que es este GF, ¿dónde está? GF es este, ¿verdad? Estos dos van correlacionados, ¿verdad? JH va con FG, JH va con FG, y los dos últimos claramente también, ¿verdad? El FH y el FH, ¿dónde está el FH? Es este 13, tiene que ser con HF, que también es 13, obviamente, así que este también es correcto. Tenemos dos opciones correctas aquí. ¿Ok? Para los problemas vamos a hacer básicamente dos triangulitos, uno grande y uno chiquito. Ok, entonces el árbol dice que es lo que queremos saber, la X. Y para encontrar, dice que la sombra de este árbol es de 20, mientras que la sombra del otro es de 3,4 y la altura de este muchacho es de 1,65. Ok. Entonces vamos a hacer que la X va con este de acá y el 20 iría con este. Entonces haríamos X con la altura del señor este, 1,65. Tiene que dar lo mismo que la sombra del árbol sobre
3.4. Y aquí solamente es de multiplicar estos dos y dividir por este. Entonces, usando la calculadora ya podemos hacer el resultado. Recuerden, siempre tienen que plantear el problema para poderlo resolver. Y en la calculadora lo que vamos a poner aquí, vamos a escribirlo al final. X es igual entonces a este 1.65 multiplicado por 20, todo dividido entre 3.4. Y este resultado es, y lo ponen, ¿cuánto da ese resultado? Entonces 1.65 multiplicado por 20 lo vamos a dividir entre 3.4, 3,4, ¿verdad? Y ese es el resultado del tamaño del árbol. Dice que respuesta 9.7, es 9.70 o 9.7 metros. Ese sería el resultado. En la que sigue, bueno, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver el problema aquí aparte. Tendríamos entonces, vamos a hacer un pozo, más o menos así. Ok. Del pozo vamos a alejarnos una cantidad. Dice que hay que alejarse, ¿qué dice aquí? El pozo mide 1.2 metros. 1.2 metros de aquí hasta acá. Se aleja 0,54 0,54 y dice que aquí de arriba, que mirando desde una distancia desde 1.6 metros, vamos a ver, mirando hacia abajo así, y vamos a tener lo siguiente. Lo que queremos es encontrar la altura. Entonces podemos usar este triángulo o cualquiera de los dos nos va a servir, ya sea que la X sea aquí o que la X sea esta de acá. En este caso vamos a usarla este de aquí. ¿Por qué? Porque es más fácil para mí hacerles esto. Entonces hacerlo así, de esta manera. Entonces yo agarro aquí, vamos a quitarle azul. La X, esta distancia de aquí hasta acá, va con la altura, con ¿verdad? Con esta altura, con esta distancia. Es este con este. Mientras que este iría con este. Esta distancia de aquí hasta acá iría con esta distancia de aquí hasta acá. En ese caso entonces pondríamos X encima de 1.6 y eso me va a dar igual al 1.12, que es lo que mide el ancho del pozo entre la distancia 0,5324, y ya hacemos la multiplicación de siempre, ¿verdad? Y multiplicamos estos dos y decimos que X es igual a 1.6 multiplicado por 1.2 y el resultado dividirlo entre 0,54. Eso es lo que vamos a escribir en la calculadora. Y vamos a ver cómo nos va. 1.6 por 1.2 dividido entre 0,54. Y nos dice que la altura es de 1.55. Entonces vamos a decir que este pozo tiene 3,55 metros, más o menos. Y si el resultado les da con decimales, ustedes lo pueden
pasar, si les da con fracción, pásenlo a decimales, 3,55 y termina en 6, puede ser así también, porque redondeamos a 6. Ok, excelente. Entonces ya hicimos este examen, espero que les vaya muy bien, les deseo mucha suerte, que Dios les acompañe y que se saquen varios 100. Quiero ver varios 100 en esa prueba. Así que chaito, hasta luego.